Hola, soy Eric Jones y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. El versículo que abordaremos en el episodio de hoy es Marcos 1, versículo 21. Ahora, antes de leerlo, pongamos el contexto. Al ser el primer capítulo del Evangelio de Marcos, este versículo se sitúa muy temprano en el ministerio de Jesucristo. En los pocos versículos anteriores, leemos sobre el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto, el inicio de su ministerio formal y el llamado de sus primeros 4 discípulos. Ahora bien, todos esos son eventos bastante significativos en su ministerio, pero todos fueron acontecimientos únicos. Él solo fue bautizado una vez. Solo fue tentado en el desierto una vez. Solo comenzó su ministerio una vez. Y solo llamó a sus primeros discípulos una vez. Pero cuando llegamos al versículo 21, Marcos escribe sobre algo que Jesús no hizo solo una vez, sino de manera continua a lo largo de su vida y ministerio. Era una práctica semanal con la que nunca transó. Leamos esto en Marcos 1, versículo 21. Entonces ellos, refiriéndose a Jesús y los discípulos, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. De los 4 relatos evangélicos, el de Marcos es el que enfatiza especialmente la acción. Marcos a menudo salta rápidamente de un evento a otro y destaca a Jesús como un hombre de movimiento y acción. Jesús no solo entró en la sinagoga en el día de reposo. Marcos dice que inmediatamente en el día de reposo entró en la sinagoga. La versión Reina Valera actualizada traduce eso como enseguida. Significa que lo hizo de inmediato. En otras palabras, con enfoque e intención. Jesús no solo entró casualmente a la sinagoga en el día de reposo cuando le parecía o cuando le resultaba conveniente. No. Cuando llegaba el día de reposo, él hacía el esfuerzo diligente de estar allí. Otro versículo lo describe como su costumbre, su hábito. Jesús era un observador del día de reposo fiel, dedicado e intencional. Podríamos revisar muchas otras escrituras en los evangelios que muestran esto. De hecho, es interesante que, aunque sus enemigos siempre estaban buscando algo malo para acusarlo, nunca intentaron acusarlo abiertamente de quebrantar el día de reposo. Ahora bien, sí intentaron acusarlo de quebrantar el día de reposo, pero esas acusaciones se basaban en 2 interpretaciones muy cuestionables y marginales de lo que constituía quebrantar el día de reposo. En un momento, acusaron a sus discípulos, no a él, de quebrantar el día de reposo por comer un pequeño refrigerio de granos mientras caminaban. En otras ocasiones, acusaron a Jesús de quebrantar el día de reposo al sanar a personas de sus dolencias físicas en ese día. Pero, para ser francos, ambas acusaciones eran ridículas y mezquinas. Ambas se basaban en interpretaciones extremas de la ley oral judía. Una interpretaba el hecho de arrancar una espiga de grano como si fuera a cosechar un campo, y la otra intentaba equiparar la sanidad divina con un procedimiento médico. Ninguna de las acusaciones prosperó. Finalmente, los fariseos intentaron acusarlo de otras cosas y abandonaron la acusación de quebrantar el día de reposo. El hecho es que Jesús fue un fiel guardador del día de reposo. La Biblia define el pecado como quebrantar los mandamientos de Dios. Y sabemos que recordar el día de reposo para santificarlo es el 4º de los 10 mandamientos de Dios. Dado que muchas escrituras afirman claramente que Jesús nunca pecó, que fue perfecto, él obedeció los 10 mandamientos perfectamente, tanto en la letra como en el espíritu. Por lo tanto, Jesús guardó el 4º mandamiento. Él guardó fielmente el día de reposo, exactamente como el Padre lo había dispuesto para él. Un versículo muy importante escrito por uno de los amigos más cercanos de Jesús, a quien conocemos como el apóstol Juan, nos muestra por qué esto es tan esencial. Primera de Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si vamos a permanecer en él, o, en otras palabras, ser un cristiano fiel. Debemos esforzarnos por andar tal como Jesús anduvo. El apóstol Pedro reforzó esto en Primera de Pedro 2, versículo 21, cuando escribió que aquellos llamados por Dios deben seguir sus pasos, los pasos de Jesús. Si de verdad vamos a andar como él anduvo y seguir sus pasos, una de las cosas que tenemos que hacer es siempre seguir su ejemplo de guardar el sábado de Dios como un día santo. Si desea aprender más sobre el sábado y cómo integrarlo en su vida, revise el enlace en las notas del programa. Mis amigos, el sábado no es una carga onerosa que deban incluir a regañadientes en su agenda semanal.
En realidad, es una de las mayores bendiciones y beneficios que Dios ha dado a los seres humanos. Jesús y sus discípulos se beneficiaron de esa bendición cada semana, y usted también puede hacerlo. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.